Alejandro, realmente la razón por la que quería, bueno, llevo queriendo hablar con usted desde nuestra última conversación, pero en este caso concreto quería preguntarle qué es lo que le está pasando al planeta, qué ha pasado, que de repente nos hemos visto en esta película distópica. Y sí, le han pasado demasiadas cosas, ¿no? Parece ser una época desgraciada y yo creo que nos sorprende cualquier inconveniente, las crisis, las pestes, eh, las guerras, nos sorprende en una condición en donde la desigualdad hace que las cosas sean más dramáticas. Mm. El, el supercapitalismo ha conducido a estas situaciones donde hay eh, corporaciones, empresas enormes, eh, casi diría transoceánicas, transcontinentales, que son más poderosas que los estados nacionales. Y los estados nacionales, mal o bien, tienen una función, a veces lo cumplen, a veces no, de rescate del que menos tiene. Casi diría que un Estado nacional en su momento fundacional se propone que los viejos y los niños que no pueden salir a cazar eh, tengan su sustento. Reservar una parte de lo que cazamos o de lo que cosechamos para alimentar a los muy viejos o a los muy jóvenes. Ese sería el Estado nacional histórico, así imaginario. Eh, pero ahora no sucede tal cosa, no sucede tal cosa. Y cada vez más existe la sensación de que el niño, el viejo, el pobre es una carga para todos. Y entonces la, la gente que se gana bien el sustento, o mejor todavía, los ricos, eh, sienten encono por el pobre. Y ese encono que podría tener como origen una disputa, una incomodidad, porque le tengo que dar a este viejo que no puede salir a cazar, eh, se va convirtiendo en un encono político. Y el deseo de poseer, patológico a mi juicio, Ujú. eh, busca su sustento político casi de manera filosófica. No quiero darle a los pobres. ¿Por qué me van a meter la mano en el bolsillo para subsidiar a las personas que no pueden trabajar? ¿Y eso de dónde lo sacan? De los impuestos que pago yo, bla, bla, bla. No. Pero eso está buscando continuamente una justificación pseudoacadémica. Y bueno, ahí aparece todo un pensamiento que está lleno de, casi diría, de maldad. Ujú. Esa es una de las cosas, es prácticamente lo que le está pasando al mundo, es eso. Lo más difícil de cambiar es eso. Ujú. Una vacuna contra el corona quizás se encuentre. Ujú. Una, unas nuevas formas de pensamiento, pero también de acción, en este sentido que le acabo de decir, es muy difícil de encontrar. Mire, la única cosa que camina en un sentido razonable es la gesta de la mujer. Ujú. Ahí parece que los hechos se encaminan hacia una cosa más razonable, con todo lo que usted pueda decir o yo pueda decir, porque toda revolución tiene un momento de injusticia y de Ujú. exceso. Pero bueno, es así. Ujú. Entonces, realmente cree que casi más grave que la pandemia es la falta de conciencia social que está descubriendo este virus. Sí, 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 yo creo que sí. Algunos filósofos o algunos periodistas, no me acuerdo quién, eh,
dicen, de esto vamos a salir cambiados para mejor. Mi respuesta humilde, no lo sé, no lo sé. O mejor todavía, no parece. Yo me he encontrado con mucho pesimismo a ese respecto. Mucha gente que dice, no es la primera tragedia por la que pasa el ser humano y, y no ha mejorado. Desde luego, hemos tenido en el siglo XX guerras de toda índole y ninguna ha servido para una acción edificante sobre el alma de las personas, ¿no? Siempre pasa ese optimismo que parece incluso justificado, pasa incluso ante adelantos espectaculares, como eh, Augusto Comte decía ya en el siglo XIX que la educación general, que era una cosa nueva, todavía no completada del todo, pero se encaminaba el mundo ya a que todos los niños pudieran escolarizarse. eh, y Comte creía que eso iba a mejorar la historia, que iba, vamos, concretamente decía, esto va a terminar con las guerras. Mm. No sucedió. ¿Y, por qué no aprendemos? Por qué el ser humano no aprende, no mejora? ¿Por qué se resiste? ¿No? Porque lo que parece es que se resiste a cambiar, se resiste a mejorar, Sí, sí, sí. a evolucionar. Tal vez hay una gran mayoría de canallas, podríamos decir, si la sociedad fuera una yuxtaposición de individualidades. Entonces uno diría, bueno, son mayoría los canallas y por eso el mundo anda así. O tal vez sería más complejo pensar que en su modo colectivo la sociedad tiene formas de reaccionar que son difíciles o imposibles de cambiar. El número, alguien dice por ahí, las moléculas de gas tienen un comportamiento de a una individualmente y otro comportamiento colectivo. Por ejemplo, el hecho de mezclarse dos cosas cuando se ponen juntas en forma automática, de modo que no conservan su individualidad, etc. La sociedad también. Está el comportamiento individual y algunos dicen, es que la gente no entiende que no debe cruzar la calle con el semáforo o que debe ayudar a los pobres o que debe educar a los niños, bueno, todo eso. Y eso es creer que el mundo se maneja con decisiones individuales. Y yo creo que ojalá se manejara con decisiones individuales. En realidad son reacciones que tienen mucho de inconsciente, de inevitable. Dada una manera de suceder la economía y la repartición de los bienes, hay cosas que son imposibles o muy difíciles de decidir, no ya de cambiar, de decidir. ¿Quién sabe si tenemos tanta capacidad de decisión? ¿Usted cree que si apareciera un líder progresista en los Estados Unidos, podría cambiar las cosas? Un poco sí, pero no del todo. Pero no del todo. Y sí, precisamente el otro día hablaba con un rapero español acerca del racismo en los Estados Unidos, que al Obama hacerse con la presidencia, uno tiende a pensar en aquel momento, joder, el presidente de los Estados Unidos es negro, este país va a dejar de ser racista o el racismo será Claro, claro. residual. Y en cambio, parece que ha vuelto a la casilla de salida, ¿no? Está prácticamente todo igual No, ha allí, vuelto como hacia si... atrás. En un tiempo, cuando yo era casi tan joven como usted o más, ahora lo soy un poco menos, y flotaba en el aire un sentimiento de rechazo ante la sociedad de consumo, ante los símbolos de la riqueza, eh, vamos, ante todo esto que estamos describiendo ahora, Ujú. que fue el hipismo y sus hijuelas. Y entonces había incluso, especialmente la juventud, ¿no?
eh, unos saludos que hacíamos, que nos hacían paseando por Europa personas de países lejanos a los nuestros, pero sí había esa vecindad. Hagamos el amor, no la guerra, unos eslogan vacíos, si usted quiere, Ujú. pero que denotaban un alma llena. Esta gente está preocupada por lo que está ocurriendo y quiere que no ocurra más. Bueno, eso ya tampoco ocurre. Eso era algo, ¿eh? Eso era algo. Y ese volver a la casilla inicial de un Trump, eh, creo que es un poco en todas partes. Aquella, eh, aquel dar por sentado que ciertos cuidados, ciertas galanuras del espíritu eran obligatorias, ya no sucede. Somos jóvenes, bueno, tenemos que ser un poco progresistas, tenemos, tenemos que ser generosos, no tenemos que ser tan materialistas o tan individualistas, bueno, todo eso. Ya no hay eso. ¿Eh? El- el- el protocolo del joven no es ese, no es ese. Y en algunos casos no es muy distinto al protocolo de los señores como Trump. Es curioso porque uno tendería a pensar que ahora lo normal sería que el ser humano se volviese más tolerante Claro, con la claro. globalización, con Internet, con las redes, con ¿qué decir? Pues un cine más abierto, una música más abierta, Sí, lo sí. La normal, ¿no? desaparición de algunos tabúes, Eso es. eh, cierta liberalidad. Bueno, cada uno de esos avances ha sido conseguido con mucho esfuerzo, pero hoy en día no son bien vistos o no son, no todo el mundo escribe a ellos. Y incluso hasta produce sorpresa. ¿Y cómo uno va a ser racista a esta altura de la Suárez? Y sin embargo sucede. ¿No?